Dios les bendiga, bienvenidos a este nuevo espacio de este devocional. Para hoy nos corresponde 2 de Timoteo, capítulo 3, con un tema interesante, últimos tiempos de la iglesia. Pablo quiere que nosotros entendamos y aprendamos cómo serán los últimos tiempos, cómo serán estos tiempos para la iglesia. No está hablando tanto para el mundo. A veces nosotros cada vez que leemos la palabra y cada vez que encontramos una palabra de exhortación, siempre la dirigimos al mundo para corregir al mundo, pero mucho de esta palabra, más que para el mundo, se refiere para nosotros, para ese mensaje de nosotros. Últimos tiempos de la iglesia, ¿cómo será? Dios quiere que nosotros entendamos cómo serán estos días para que estemos preparados, conscientes de lo que viene para la iglesia. Jesucristo entregó de manera voluntaria su vida, murió en una cruz para cumplir con un solo propósito, salvar a todo el mundo. Ese es su deseo, el deseo que Él tiene. Recordémoslo ahí en 1 de Timoteo 2:4. 1 de Timoteo 2:4. El cual, de 1 de Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y venga al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo que tiene Jesucristo en su corazón. Y para cumplir ese deseo de Él y de su Padre, Jehová de los ejércitos, de salvar a todo el mundo, es lo que Él entregó su vida. Nadie se la quitó, nadie lo obligó, Él lo hizo de manera voluntaria, Él murió, pero Él no va a morir otra vez. Por lo tanto, Él simplemente hizo en esa ocasión ese acto maravilloso de morir, de resucitar. De esta manera propició lo que es la salvación y la vida eterna. Lastimosamente, con el pasar de los años, cada día este propósito parece ser olvidado por los hombres. Cada vez encontramos más personas perversas predicando el Evangelio. Muchas veces nosotros creemos que todo aquel que predica la palabra de Dios, todo aquel que menciona la palabra Jesús, proviene de Jesús. Pero vamos a darnos cuenta que no es así. Cada vez vemos más personas perversas con sus propios intereses predicando ese evangelio y eso hace que cada vez se distorsione. Miremos ahí en Filipenses 1:15, qué es lo que nos dice. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pablo, ¿qué es lo que le recomienda? Mira que cada vez hay hombres que predican el Evangelio, pero no inspirados por Dios, no inspirados por la bondad, sino ¿por qué dice que muchos predican el Evangelio? Por contienda, por envidia, por maldad, por ganancia, por dinero, por fama. Cada vez encontramos muchas más personas queriendo compartir, queriendo enseñar, pero lastimosamente no de acuerdo al plan de Dios. Dios tiene unos parámetros, Dios tiene una metodología especial que Él ha diseñado para que se comparta esa palabra, pero ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Cada vez crear sus propios sistemas, sus propias estrategias. ¿Cómo serán los últimos tiempos de la iglesia? Vamos a mirar algunos apartes, algunos apuntes de lo que Pablo le quiere enseñar a Timoteo. ¿Cómo serán esos días? Primero, los días serán difíciles. Debemos entender, debemos estar conscientes de que cada vez, no en el mundo, porque cada vez que nosotros leemos este pasaje, nosotros lo aplicamos al mundo. Cuando nosotros decimos que los días serán difíciles, nosotros pensamos que es en el mundo, que habrá maldad, que habrá más homicidios, pero si nosotros miramos la historia, la maldad en el mundo siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Por lo tanto, no está hablando de esos días difíciles allá en el mundo, está hablando de esos difíciles momentos que pasará la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Saber esto nos permite mantenernos alerta y prepararnos y no desanimarnos. Ahí en el versículo 1 ya de 2 de Timoteo, capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué dice? Peligrosos, difíciles. No peligrosos para el mundo, por eso vuelvo a decir, el mundo siempre ha sido peligroso. Desde el tiempo de Jesús hasta hoy, el mundo siempre ha sido peligroso. Por lo tanto, no se está refiriendo a que el mundo cada vez será peligroso, sino que en la iglesia, lastimosamente, los tiempos serán peligrosos. ¿Por qué serán peligrosos? Vamos a mirar también. Segundo, debemos entender que el comportamiento de los hombres cada día será peor.
ahí en el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Saber esto hace que no nos desanimemos de seguir nuestro propósito cuando las personas nos decepcionan. ¿Por qué lo quería preparar a Timoteo, que era ese pastor de esa congregación, de esa iglesia? Lo que le estaba diciendo, Timoteo, debes tener en cuenta que al interior de la iglesia los días serán peligrosos y cada vez habrán personas amadoras de sí mismo, personas ávaras, personas que no se van a sujetar ni a sus padres, menos van a querer sujetarse a ti como pastor, menos van a querer sujetarse en la iglesia. Y nosotros vemos cada vez iglesias con esas características, personas que se introducen en la iglesia que no quieren sujetarse a nadie, no quieren sujetarse a los líderes, no quieren sujetarse a los pastores, quieren hacer lo que a ellos les interesa. Y cuando ven que en esa iglesia no hay cómo hacer su desorden porque es una iglesia estructurada y de mucha organización, ¿qué hacen? Simplemente se van a otro lado. Y andan en ese caminar, buscando una iglesia donde ellos puedan hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios manda. Y nosotros miramos constantemente que llegan personas a la iglesia proponiendo fórmulas, diciendo qué hacer, proponiendo estrategias de hombre. Pastor, me parece que esto debe ser así. Pastor, a mí no me parece lo que dice la palabra. Y por ellos quisiera que la iglesia se manejara tal como ellos quieren, con estrategias del mundo. Y debemos saberlo. De esa manera nos podemos preparar. Debes estar seguro de que en la iglesia vas a encontrar ese tipo de personas. Personas que llegan a buscar a Cristo porque aman a Cristo. Personas que quieren predicar, convertirse en pastores porque aman el salvar vidas. Pero también van a haber personas que van a querer ser pastores, pero no para salvar vidas, sino, ¿qué dice? Para llenarse ellos de dinero, para llenarse de fama, para tener un reconocimiento. La pregunta de esta mañana es, ¿qué te motiva a ti a servirle a Dios? Hay muchas personas que aún sin ser pastores, sino líderes o cualquier otro tipo de ejercicio en el servicio, no los motiva el amor a Cristo. Simplemente lo que los motiva es intereses personales. ¿Qué te motiva a servirle? Si tú estás sirviendo a Dios solo porque otros también lo están haciendo, no te está motivando el amor a Dios. Hay personas, líderes, que sirven, pero no porque amen servir, sino porque miran que otros están sirviendo, y a ellos les parece insoportable que aquellas personas que acaban de llegar a la iglesia ya estén sirviendo, y ellos que llevan mucho tiempo todavía no lo han hecho, y se animan a servir solo porque ven que otros están sirviendo. De eso tampoco Dios se agrada. Tercero, debemos entender que cada día la gente se alejará más de Dios. Ahí en los versículos 3 y 4. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estar alejado de Dios no quiere decir que está contra Dios. Hay muchos que siendo cristianos actúan con tanta maldad que superan la maldad del mundo. Hay personas buenas en la iglesia que se equivocan, pero hay personas malas que están esperando que los buenos se equivoquen para destruirlos. Yo confío más en una persona buena que tratando de hacer lo bueno se equivocó y cayó en error, cayó en pecado. Confío más en esa persona porque sé que se va a arrepentir y va a volver a los caminos de Cristo. Y no confío en esas personas que se las dan de buenas y están pendientes de quién cae de los buenos para ajusticiarlos, para señalarlos, para hundirlos, en lugar de darle la mano para levantarlos. Dice que de ese tipo de personas se llenarán muchas iglesias, y no muchas, todas, porque en cada iglesia encontraremos de todo ese tipo de personas. ¿Para qué quería instruir a Timoteo en esto? Para que esté preparado. Porque tú como pastor, tú como líder, cuando te encuentras con personas, discípulos que te decepcionan, personas que hablan mal de ti, personas que hacen todo lo posible para destruir tu ministerio y destruir tu vida, te vas a desanimar y no vas a querer seguir adelante. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no te preocupes, van a haber personas que van a querer dañar tu carrera espiritual, van a haber personas que van a querer dañarte de manera personal.
pero sigue adelante. Saber esto nos permite no decepcionarnos, porque cuando yo entro a pastorear una iglesia, yo entro a dirigir una iglesia, y donde yo creo y mi concepto es que en esa iglesia todos son buenos, todos son santos, y cuando yo veo que el hermano hace maldad, entonces me decepciono, y yo digo, ¿y dónde estoy? Esta iglesia es perversa, me voy a buscar otra. Y siendo bueno, empieza esa carrera de andar buscando iglesias porque se decepciona donde quiera que vaya. Para tu información, y si no lo sabías, lastimosamente en todas las iglesias o todas las congregaciones, porque la iglesia es una, la de Cristo, solamente que el hombre en su afán de competencia ha dividido en congregaciones. Pero la iglesia de Cristo, ¿cuántas hay? Solo hay una. Una, que es el cuerpo, y Él es la cabeza. Pero bueno, en todas las congregaciones donde tú vayas, vas a encontrar ese tipo de personas. Personas buenas que quieren servirle a Dios y personas malas que quieren dañar el trabajo para Dios. Donde quiera que vayas. Así que si tú estás en una iglesia y has visto que en esa iglesia hay maldad, no te preocupes por salir a otra, porque en esa otra también vas a encontrar gente mala. Donde quiera que vayas. Es más, ni siquiera te digo ven a la mía, porque si vienes aquí vas a encontrar más gente mala todavía que donde tú estás congregando. Por lo tanto, en todas las iglesias y en todos los hogares hay hijos buenos y hay otros que no lo son. Eso es natural, eso es en todo, no solamente en las iglesias. Tú vas a una institución cualquiera, vas a una oficina y vas a encontrar buenos empleados y malos empleados. Tú sales a la calle y todos son malos. No, en la calle hay gente buena y hay gente mala. En el mundo está conformado por gente buena y por gente mala. Y como las iglesias las conformamos personas que venimos del mundo, por lo tanto, en las iglesias, ¿qué tipo de personas vamos a encontrar? Gente buena y gente mala. Y de eso le quería advertir a Timoteo, para que no se decepcione, para que siga adelante. Porque no hay nada más triste y nada más doloroso que confiar en alguien y después esa persona lo decepcione. Eso hace que en lugar de avanzar, vamos en retroceso. Cuarto, miremos ahí en Apocalipsis 3:20 también antes de pasar a ese cuarto punto. Apocalipsis 3:20, algo que lo sabemos todos los cristianos y se nos ha convertido en una frase de cajón para muchos. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nosotros los cristianos siempre utilizamos esta parte de la Biblia para anunciar a los de afuera. Y cuando nosotros estamos evangelizando, cuando nosotros estamos discipulando a los de afuera, nosotros le compartimos esto. Mira que Cristo está a la puerta y llama, recíbelo en tu corazón. Pero es que en este pasaje no le está diciendo a la gente del mundo. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia. Al pueblo de Dios. ¿Quién es el que había sacado a Cristo afuera de su corazón? La iglesia. Y a la iglesia es lo que le dice, hey, mira, tú estás remolineando, estás alabando, estás cantando, pero yo estoy afuera. Tú me estás haciendo fiesta a mí, pero yo estoy afuera. Yo estoy golpeando a tu puerta, ábreme. Qué bueno que prediques de mí, lo malo es que yo no estoy en tu corazón. Qué bueno que hables de mí, solo que yo no estoy en tu vida. Y hoy encontramos muchos predicadores que hablan cosas hermosas de Cristo. Lástima que Cristo no está en su corazón. Si Cristo estuviera en ese corazón sería fabuloso, sería hermoso. Muchos se está predicando el evangelio como aquellos que entran a vender algún producto que no conocen. No conocen, hablan maravillas de ese producto y lo venden. ¿Sabes qué es el colmo de eso? De que hablan tan hermoso de ese producto que lo venden. Pero si tú le preguntas cómo funciona eso en realidad en su hogar, resulta que él nunca lo ha comprado, ni nunca lo ha usado. Y está vendiendo un producto y él nunca lo ha comprado. Hay gente que vende vehículos de alta gama y ellos no tienen un vehículo de eso. Y lo venden. Y ese vendedor anda a pie y vende. Y así mismo muchos hacen con el evangelio. Hablan cosas maravillosas de Cristo. Lástima que Cristo no esté en su corazón. Y esos son los tiempos por venir en ese entonces y los tiempos que hoy estamos viviendo. Como resultado de esto viene el cuarto punto. Habrá guerra entre los grupos cristianos. Versículos 6 y 7.
Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Recuerda que no está hablando de la gente del mundo, está hablando de la gente de la iglesia, que muchos se han especializado en ir a buscar a qué tipo de personas. A mujercillas conocedoras, pero que no conocen totalmente la verdad y se la pasan sonsacando. Pobres mujeres, habla aquí de mujercillas, pero hoy en día ya no solamente las mujeres. ¿Por qué habla aquí de mujercillas, mujeres? Porque la mujer es más emocional y a la mujer la pueden conquistar con lo que le hablan. Pero hoy igual caemos todos en ese error, hombres y mujeres. Dice que cada vez encontraremos más personas que ya no le van a ir a compartir al alcohólico, al borracho, al ladrón, sino que le van a ir a compartir ¿a quién? Al que ya conoce, para sacarlo de esa iglesia. Ah, ¿usted es cristiano? Hoy encontramos nosotros personas que nos conocían toda la vida, siendo alcohólicos, siendo personas insensatas, siempre nos conocieron así y nunca nos compartieron. Y ahora que ya somos cristianos, y ahora que saben que estamos en una iglesia, entonces ya lo primero que nos dicen, ay, ustedes que se reúnen en una iglesia, pero yo lo veo mal, ¿por qué no viene acá? ¿Por qué no viene a mi iglesia? Y yo siempre me pregunto, ¿y cuando estabas en el mundo, por qué no te iba a compartir? Y cuando estabas arrastrado y durmiendo en la calle, ¿por qué nunca se atrevió a compartirte? Pero ahora que ya diezmas, que ya ofrendas, que ya te congregas, entonces sí quiere llevarte a su iglesia. Porque hoy en día, lastimosamente, los grupos, más que luchar contra el diablo en el mundo, luchan contra las mismas iglesias. Y eso es lo que encontramos, y eso es lo que le está diciendo, porque cada vez vas a encontrar más hombres, pastores, líderes, cristianos, que en lugar de ir al mundo a sacar gente que está metida en ese mundo, va a ir a las casas de ¿quién? De esas pobres mujercillas ignorantes que han oído de Dios, insatisfechas en sus iglesias, para poderlas sonsacar. Hoy en día es un verdadero peligro presentarle a un pastor una de las ovejas de la iglesia. Porque más te demoras tú en presentarle esa oveja a ese pastor, que al rato ya la está llamando. Ay, usted se está congregando allá, mire, yo quisiera irla a visitar. Y pastores que se dan el trabajo de todos los días ir a las casas de los cristianos débiles para llevarlos a su iglesia. Y a ese pastor nunca lo vas a encontrar en la calle predicándole a un borracho, a un alcohólico, a un ladrón, porque le da miedo. Pero sí lo vas a ver en las casas de los cristianos tibios para sonsacarlos, porque según él es más fácil. Y esos serán los días por venir, y esos son los días que se está viviendo hoy en día. Por eso la aseveración de Jesús. Cuando venga Jesús, ¿encontrará fe? Ya no va a encontrar fe, porque muchas personas al ver esa guerra entre las mismas iglesias, ¿sabe qué va a concluir? ¿Yo para qué me congrego? Yo así como estoy bien. Y los mismos grupos cristianos serán causantes de que cada vez haya menos fe. Los mismos grupos cristianos serán los encargados de condenar más gente y entregársela a Satanás. ¿Por qué? Porque simplemente han perdido la visión. Porque ya no saben para qué fue que los nombraron. Como comenzó diciendo Pablo, muchos de ellos predican por contienda, muchos de ellos predican por interés. Hoy hay muchos pastores que predican simplemente porque no tenían empleo y se les presentó la mejor opción. Muchos predican porque tienen muy buena labia y les gusta la fama, pero no entienden el propósito de Dios. El propósito de Jesucristo, más que llenar locales, es llevar la palabra ¿hasta dónde? Hasta los últimos rincones de la tierra. Jesucristo no nos dio a nosotros los pastores el mandato de llenar sillas, de ocupar sillas, de llenar espacios. Si se logra, perfecto, pero la misión nuestra es buscar mecanismos que podamos llevar la palabra a todo el mundo. Congréguese con nosotros o no se congregue. Que podamos llevar la palabra hasta los últimos extremos de la tierra. Y para cumplir ese mandato no habría local en la tierra donde los puedas reunir. Si nosotros cumplimos a cabalidad con ese propósito de compartir la palabra a todo el mundo, ¿en qué estadio, en qué coliseo los podríamos llenar? No habría.
Pero como nosotros estamos mirando simplemente las 4 paredes, llenar el local, ver sillas ocupadas. Hay muchos pastores que su gozo y su sueño es ver todas las sillas ocupadas. Eso es todo. De ahí para allá no ve más. Su visión hasta ahí llegó. Percepción. Pero no del mundo. Porque si nosotros nos vemos cada día más, si nosotros hoy me gusta. Me gusta escucharlos, me gustan sus conferencias. Yo de vez en cuando voy. Es más, cada vez que tú haces campañas de sanidad, el local donde tú estás o el estadio que contrataste queda repleto, queda lleno. Gente buscadora de Dios, llamadora de Dios es la que llena ese lugar. No. Gente simpatizante, gente que le agrada. Armamos un gran show en el estadio, traemos el mejor cantante de música cristiana y traemos el cantante que utilice la música más parecida a la del mundo, como para gancho, para que el del mundo no se sienta como fuera de onda cuando está con nosotros, para que no vea diferencia, dicen algunos pastores, para que vean que nosotros los cristianos no somos aburridos. Esa es la excusa de muchos pastores, de muchos líderes. Nosotros vamos a hacer un espectáculo parecido al mundo para que ellos vean que nosotros no somos aburridos, que los cristianos también somos alegres. Y bajo esa excusa meten las estrategias del mundo a la iglesia y se ha convertido en una persecución, no del mundo a la iglesia, sino de iglesia a iglesia, de grupo a grupo. El mundo ya no ataca al cristiano. El mundo o lo ignora o le agrada. Ya no hay ese ataque, porque el ataque ahora es sutil. Satanás ya no ataca de manera violenta a la iglesia de Cristo, porque Satanás sabe que entre más ataca de manera violenta a la iglesia de Cristo, ¿qué pasa con la iglesia verdadera de Cristo? Más fuerte se hace. Satanás descubrió eso, que entre más ataca de manera violenta a la verdadera iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo se fortalece más. Por eso ahora ha cambiado la estrategia, ahora ya no ataca de manera violenta, ahora la ataca de manera sutil, ofreciéndole las cosas del mundo, cambiando su visión. A Satanás no le interesa acabar con las iglesias cristianas, a Satanás le interesa es corromper las iglesias cristianas, porque de esa manera es tener varias sucursales del mundo, llamadas cristianas. Hoy encontramos muchas iglesias cristianas que son peores que lo que vemos en el mundo. Ya hay más odio entre las iglesias cristianas que el odio que se ve en el mundo, porque Satanás ha cambiado la estrategia. Esos serán los últimos tiempos de la iglesia, y eso es lo que le quiere advertir a Timoteo. ¿Para qué? ¿Para desanimarlo? No, para que esté preparado. Para que cuando pase eso en la iglesia de Timoteo, no se admire. Para que cuando nosotros veamos dentro de nuestra propia iglesia personas, hermanos, con más maldad que la gente del mundo, buscando quién de nuestros hermanos se equivoca, buscando quién de nuestros hermanos peca para caerle encima y matarlo, cuando veamos eso, no nos extrañemos. Y nosotros digamos, sí, eso ya lo dice la palabra, que en los últimos tiempos así será la vida de la iglesia, no la vida del mundo. El mundo siempre ha sido perverso, ya que Satanás es quien lo gobierna. Lo malo es que esas mismas cosas del mundo hoy se las está viendo ¿dónde? En las iglesias.
en las iglesias. Eso es lo preocupante. ¿Cómo evitar ese cataclismo de la iglesia entonces? ¿Cómo evitar esa caída y esa ruina de lo que le podría esperar a la iglesia? Vamos a mirar allí solo 2 puntos importantes. ¿Cómo evitar esa catástrofe para la iglesia? Primero, manteniendo la sana doctrina. No hay de otra. Si tú quieres que la iglesia cristiana no se vaya a derrumbar, debemos preocuparnos por aprender, sostener y defender la sana doctrina. Ahí en el versículo 14, ¿qué dice? Pero, después de que le habla todo eso que podría desanimar a cualquiera, después de que le habla todo eso que podría asustar a cualquiera, en el versículo 14, ¿qué le dice? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pero tú persiste en lo que has aprendido. ¿De qué él está hablando? De esa doctrina verdadera. Tú persiste en lo que has aprendido. ¿Y por qué le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido? Porque ¿qué peligro podía tener Timoteo? De cambiar también esa verdadera doctrina. Al ver tantas cosas en la misma iglesia, que Timoteo podría haber llegado a la conclusión de decir, ¿para qué luchar contra la corriente? Mejor hagamos lo que a la gente le gusta, que es el error que muchos pastores han caído hoy. Han crecido de manera tan rápida, y ellos mismos cuentan en sus testimonios, fundé la iglesia, ya a los 6 meses éramos 200, al año éramos 1000. Crecieron de manera tan rápida y desproporcional, que ahora su única preocupación, ¿cuál es? Mantener ese grupo. Crecieron de manera tan violenta que hoy ya no tienen preocupación por enseñar la verdad. Hoy su preocupación prioritaria, ¿cuál es? Sostener ese grupo. Que no se les vaya a acabar ese grupo. Porque ese grupo ya les dio imagen, ese grupo ya le dio estabilidad. Cada 3 meses, no para salvar almas. La preocupación de hacer tanto espectáculo, ¿cuál es? Sostener eso que lograron de manera tan... Es un error. Por eso, ¿qué le dice? Tú persiste. Tú mantente ahí. Tú no mires para allá. Tú no hagas caso de lo que otros... De esa manera podemos evitar ese cataclismo que le viene a la iglesia cristiana. Segunda forma con la cual podemos evitar esa tragedia, creyendo y dejándonos dirigir por la palabra. La única forma para mantener una iglesia verdadera es creyendo, practicando y dejándonos guiar por la palabra. ¿Qué dice ahí el versículo 16 y 17? 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? A fin de que perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que mantiene a una persona perfecta y bien preparada? El conocimiento de la palabra. Por eso le dice 2 cosas importantes a Timoteo. Después de que le explica en tu iglesia, nunca
¿Qué le dijo primero? Que nos va a consolidar. Hay muchas personas que su estrategia en la iglesia para consolidar son paseos. Es que hoy tenemos un retiro y ese retiro no es de consolidación y ese famoso no es más que un paseo para tener a la gente contenta, para darle gran comelona y que se acostumbre a estar en ese lugar. ¿Sabes qué es lo que consolida de verdad el corazón de un creyente? La palabra. Nos redarguye y ¿qué es lo que a la gente no le gusta? Si tú dices voy a consolidar a los nuevos, los voy a llevar a un paseo y allá los corriges, esa es la última vez que los ves. Porque no vuelven. Tienes que darle buena comida, tienes que darle buen alojamiento, tienes que armarle todo un show bien interesante. Y entonces esa persona queda súper contenta y vuelve. Pero si tú lo corriges, olvídate. Él no vuelve. Por eso esas famosas congresos que para consolidar no son más que paseos para mantener a la gente contenta. Hay gente que ya se las conoce. ¿Qué pastor que me estás viendo? Hay gente que ya te conoce en la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia y me dice, pastor, vengo por primera vez a la iglesia. ¿Y cuándo tienen el retiro de consolidación? ¿Sabes por qué? Porque él anda de iglesia en iglesia buscando paz. Ya va al famoso congreso, retiro de consolidación y ya no vuelve. Se va a otra iglesia a ver si lo lleva bien a pasear y a comer y a disfrutar gratis. Dice que lo único que consolida de verdad el corazón de un creyente es ¿qué? La palabra. Porque la palabra me redarguye, la palabra es la que me corrige, la palabra es la que me dice qué hacer y qué no hacer. Y eso no le gusta a todo el mundo. Por eso cuando aplicamos la palabra vamos a darnos cuenta que el crecimiento entonces no es tan rápido. Si tú que dices que tu iglesia ha crecido de manera desproporcional en 6 meses, ya eres la más grande de esa región, ponte a pensar, ¿estás consolidando con la palabra o les estás dando contentillo? Si consolidamos con la palabra, nos va a pasar lo que hacía Cristo. Consolidando la palabra, los mira con la gente, cuando Jesucristo consolidaba con la palabra, la gente se iba. Cuando nosotros consolidamos con lechona, con melona, la gente viene. Pero solamente está ahí. Tienes que seguir dándole lechona y comelona cada 3 meses. No. Pregunto yo, ¿no será que eres esclavo de la gente? Pablo dice, el día en que yo busque agradar a la gente, dejo de ser siervo de Dios. Porque en lugar de ser esclavo de esclavas de Dios, que esclavas de Cristo. Esos son los tiempos que estamos viviendo a nivel de iglesia. Y de eso quería prevenir Pablo a Timoteo. No para desanimarlo, sino para que esté preparado. Por eso concluye con esas 2 advertencias o sugerencias. ¿Qué le dice? Pero tú mantente firme en la doctrina. Y segundo, nunca te apartes de la palabra, porque eso es lo que nos va a salvar. Los cuentos chinos y aún los mismos milagros no salvan a nadie. Lo que salva es el conocimiento. El pueblo de Israel, ¿por qué se perdió? Por falta de conocimiento, no por falta de milagros. Milagros, el pueblo de Israel los veía todos los días. Pero con todos sus milagros, el pueblo de Israel se perdió. Porque ¿qué le faltó? Conocimiento. Hoy hay muchas iglesias que pueden llamarse iglesias, pueden llamarse de espectáculos. Porque lo único que organizar ¿qué? Un espectáculo. Es el cantante tal, el pastor tal, espectáculos.
Si tú eres de hace eso, quítale el letrero iglesia cristiana y ponle iglesia de espectáculos tal, porque espectáculos. No eres una iglesia. Tiempos que estamos viviendo, y esos son los tiempos que hablaba Jesucristo a través de Pablo. Es que vamos a hacer un congreso de jóvenes, pero para redarguir con la palabra, para corregirlos con la palabra, para confrontarlos con la palabra, o para llevarlos a entretener, para llevarlos de festín. Hay iglesias donde dice pastores que hay que armarle un buen campeonato de fútbol a los jóvenes. Fútbol todos los días. En el colegio, en la universidad, en la calle, hay equipos de rodillones, barrigones y de todo. Todos los días juega fútbol. ¿Para qué le voy a armar otro campeonato de fútbol aquí? Aquí los confrontamos ¿con qué? Con la palabra. Y que fútbol jueguen allá. Amén. Que juegue allá el fútbol. Aquí no le armamos show. Aquí les enseñamos la palabra, que es lo que manda Dios. A paseo, a piscina, a jugar fútbol. Y más sencillo, todo ese tipo de pasajes. Dice que debemos es que confrontar con la palabra, porque cada día la verdad, las iglesias se están corrompiendo por agradar al mundo, por agradar al hombre, por agradar a Satanás. Cada vez los días son más difíciles para la iglesia y la verdad de Cristo. No dejes que el mundo y los malos siervos te contaminen. La verdad está en la palabra. Nunca te apartes de ella para seguir fábulas o cuentos de hombres que quieren reemplazar la verdadera palabra. Es el mensaje de hoy, tal vez no muy agradable para muchos, pero la verdad de los tiempos que estamos viviendo. Así que te esperamos en la próxima misión. Recuerda que hoy jueves, en la hora de la tarde, tenemos también nuestro culto que lo transmitimos de manera directa a partir de las 6:45 de la tarde. Te esperamos, que Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. No de acuerdo al plan de Dios. Dios tiene unos parámetros, Dios tiene una metodología especial que Él ha diseñado para que se comparta esa palabra. Pero, ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Cada vez crear sus propios sistemas, sus propias estrategias. ¿Cómo serán los últimos tiempos de la iglesia? Vamos a mirar algunos apartes, algunos apuntes de lo que Pablo le quiere enseñar a Timoteo. ¿Cómo serán esos días? Primero, los días serán difíciles. Debemos entender, debemos estar conscientes de que cada vez, no en el mundo, porque cada vez que nosotros leemos este pasaje, nosotros lo aplicamos al mundo. Cuando nosotros decimos que los días serán difíciles, nosotros pensamos que es en el mundo, que habrá maldad, que habrá más homicidios, pero si nosotros miramos la historia, la maldad en el mundo siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Por lo tanto, no está hablando de esos días difíciles allá en el mundo, está hablando de esos difíciles, menciona la palabra Jesús, proviene de Jesús, pero vamos a darnos cuenta que no es así. Cada vez vemos más personas perversas con sus propios intereses predicando ese evangelio y eso hace que cada vez se distorsione. Miremos ahí en Filipenses 1:15, qué es lo que nos dice. Filipenses 1:15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pablo, ¿qué es lo que le recomienda? Mira que cada vez hay hombres que predican el evangelio, pero no inspirados por Dios, no inspirados por la bondad, sino ¿por qué dice que muchos predican el evangelio? Por contienda, por envidia, por maldad, por ganancia, por dinero, por fama. Cada vez encontramos muchas más personas queriendo compartir, queriendo enseñar, pero lastimosamente 2:4, primera de Timoteo 2:4, el cual, primera de Timoteo
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y venga al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo que tiene Jesucristo en su corazón. Y para cumplir ese deseo de Él y de su Padre, Jehová de los ejércitos, de salvar a todo el mundo, es lo que Él entregó su vida. Nadie se la quitó, nadie lo obligó, Él lo hizo de manera voluntaria, Él murió, pero Él no va a morir otra vez. Por lo tanto, Él simplemente hizo en esa ocasión ese acto maravilloso de morir, de resucitar. De esta manera propició lo que es la salvación y la vida eterna. Lastimosamente, con el pasar de los años, cada día este propósito parece ser olvidado por los hombres. Cada vez encontramos más personas perversas predicando el Evangelio. Muchas veces nosotros creemos que todo aquel que predica la palabra de Dios, todo aquel que en momentos que pasará la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Saber esto nos permite mantenernos alerta y prepararnos y no desanimarnos. Ahí en el versículo 1 ya de 2 de Timoteo, capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué dice? Peligrosos, difíciles. No peligrosos para el mundo, por eso vuelvo a decir, el mundo siempre ha sido peligroso. Desde el tiempo de Jesús hasta hoy, el mundo siempre ha sido peligroso. Por lo tanto, no se está refiriendo a que el mundo cada vez será peligroso, sino que en la iglesia, lastimosamente, los tiempos serán peligrosos. ¿Por qué serán peligrosos? Vamos a mirar también. Segundo, debemos entender que el comportamiento de los hombres cada día será peor. Ahí en el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Dios les bendiga, bienvenidos a este nuevo espacio de este devocional. Para hoy nos corresponde 2 de Timoteo, capítulo 3, con un tema interesante, últimos tiempos de la iglesia. Pablo quiere que nosotros entendamos y aprendamos cómo serán los últimos tiempos, cómo serán estos tiempos para la iglesia. No está hablando tanto para el mundo. A veces nosotros cada vez que leemos la palabra y cada vez que encontramos una palabra de exhortación, siempre la dirigimos al mundo para corregir al mundo, pero mucho de esta palabra, más que para el mundo, se refiere para nosotros, para ese mensaje de nosotros. Últimos tiempos de la iglesia, ¿cómo será? Dios quiere que nosotros entendamos cómo serán estos días para que estemos preparados, conscientes de lo que viene para la iglesia. Jesucristo entregó de manera voluntaria su vida, murió en una cruz para cumplir con un solo propósito, salvar a todo el mundo. Ese es su deseo, el deseo que Él tiene. Recordémoslo ahí en 1 de Timoteo.